Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva cápsula de análisis y reflexión de las diversas instituciones que integran este universo del derecho. Hoy, con la ayuda de la tecnología, quisiera explicar de mejor manera el mensaje de esta institución llamada convivencia y que afecta principalmente los derechos de los niños. Por ello, es importante que dejemos ya, o sea, y por eso puse en esta lámina, basta ya del síndrome de alienación parental, puesto que los niños tienen todo el derecho de convivir con sus progenitores. No violemos más esos derechos que le corresponden a los niños. En principio, debemos establecer que los derechos de los niños se encuentran tutelados, protegidos y regulados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que México es parte, las leyes generales y locales, así como de los códigos sustantivos y adjetivos de nuestra entidad federativa. Luego entonces, todos estos derechos se encuentran englobados en lo que se conoce como el interés superior del niño. Esto consiste en el deber que tienen todas las instituciones de proteger y velar que el niño sea respetado en su dignidad como persona y que sea incluido en un núcleo familiar en donde se le garantice lo necesario para su subsistencia. Bajo ese contexto, sabemos que los padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos y estos tienen como deber el que su desarrollo se garantice dentro de las medidas de sus posibilidades, esto es, que les den habitación, alimentos, vestido, educación, esparcimiento, atención médica y hospitalaria y el otorgamiento de un arte de oficio, tal y como lo marca el artículo 4.135 del Código Sustantivo Civil. Pero no solo eso, aquí también debemos reflexionar que los padres, dentro del ejercicio de la patria potestad, tienen el deber de garantizar y ser garantes de que ese desarrollo se dé en un ambiente de armonía, consideración, respeto y que le brinden todo el amor necesario que necesita un niño, así como se les otorguen los principios y valores necesarios para su sano y adecuado desarrollo. Sin embargo, esto se ve fracturado cuando desafortunadamente pues se rompe ese vínculo familiar y donde papá y mamá que ejercían la patria y potestad se separan. Ante esto surge una figura subsidiaria que se denomina guarda y custodia. Y aquel que no tenga la guarda y custodia tiene el derecho de convivencia con el menor. Esta situación se ve desafortunadamente contaminada por la problemática de los padres. Dicho de esta forma, puede sonar un poco horrible esta circunstancia. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir al hecho de que desafortunadamente la problemática de papá y mamá va a contaminar la relación que tienen estos para con sus hijos, puesto que estos se van a convertir en un botín de guerra o como rehenes de los intereses de cada uno de ellos. Sí, esto se oye muy cruel, pero es la triste realidad. Cuando los papás no saben separar la cuestión o problemática de estos como adultos con la relación que deben tener estos, o sea, sus papás, con sus hijos. Desafortunadamente, pues la ley establece las reglas que cuando se susciten estas separaciones se otorgue a alguno de ellos la guarda y la custodia y al otro un régimen de convivencia tal y como lo establece el 4.205 del Código Sustantivo Civil. No obstante ello, dicho de esta forma, en un mundo del deber ser, se estaría en presencia de que el padre custodio permitiría la convivencia con el padre no custodio en la medida y forma que establezca el juez o bien en el convenio que pudiesen llegar a suscitarse. Bien, sea que esa convivencia se haya dado por disposición del órgano jurisdiccional o por convivencia y, en el caso particular de que sea el juez el que establezca el régimen de convivencia, es un derecho fundamental y primordial el que se escuche previamente al menor. Esto
implica el respeto a que ser escuchado y que es una situación convencional que establece en los artículos 11 y 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y también nuestra legislación adjetiva establece como principio primordial y rector el que sean escuchados todos los niños, para efecto de que establezcan con su participación la perspectiva que tienen a la problemática de sus padres y sus necesidades para el establecimiento de ese régimen de convivencia, los cuales son tomados en cuenta por el órgano jurisdiccional. No obstante ello, hay factores que obstaculizan esa convivencia, como es la oposición del padre custodio a que no conviva con el padre no custodio. En este sentido, reiteramos que son los padres quienes ponen miles de pretextos para que esa convivencia no se lleve a cabo, y es una forma de lastimar al otro progenitor. No obstante ello, no se ponen a pensar que en este caso particular lo que violentan es el derecho a la convivencia de los niños para con sus progenitores, porque ambas figuras parentales son fundamentales para su desarrollo. Establecemos, y que quede bien claro, que el hecho de que el juez conceda la custodia del menor a favor de alguno de ellos no significa un derecho de exclusividad. Por favor, papás, entiendan, quien tengan la custodia únicamente tienen la responsabilidad del cuidado, pero la formación del niño es una participación de ambos padres, donde los dos tienen todo el derecho de compartir con sus hijos los valores y principios que deben de servir como sustento para su crecimiento, desde valores culturales, educativos, conductuales, dogmáticos, todo es fundamental que lo inculquen a ambas figuras parentales. No obstante ello, pareciera que a raíz de la separación de ambos padres empieza el ataque verbal entre uno y otro, en donde empiezan a verse los miles de defectos que debieron haberse visto antes de iniciar una relación de pareja y mucho antes de que se pusieran a concebirlo. Suena muy duro y muy drástico, sí, pero esos defectos que en el momento de otorgarse al momento de la separación y que afectan a la convivencia del niño para con sus progenitores, debieron haber sido previstos antes. Si van a empezar a criticar a las familias mutuamente, pues nunca vamos a acabar, porque recordemos que no hay familia perfecta y no hay papá perfecto. Pero lo que sí no debemos violentar es el derecho del niño a convivir con sus progenitores. A esta contaminación me refiero, a que los padres empiezan a agarrar a sus hijos como rehenes de sus propios intereses, cuando no es así. Los niños no tienen por qué padecer, sufrir o vivir las problemáticas de los adultos. ¿Por qué? Porque son niños y tienen derecho a crecer sanamente y convivir con sus padres, y obviamente los padres el deber de guiarlos, cuidarlos, protegerlos, amarlos y darles lo necesario para su subsistencia. Por favor, papás, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Y por favor, respeten ese derecho de convivencia. En ese tenor, debemos establecer que fue Richard Gardner quien en los Estados Unidos, en las Cortes de Nueva York, fue quien empezó a estudiar este síndrome de alienación parental, cuando advertía que los niños se negaban a la convivencia con el padre no custodio, y lo denominó síndrome de alienación parental. Ahora explicaremos qué es un síndrome. Son ciertas características o padecimientos de una enfermedad, y la alienación es la pérdida de la personalidad. ¿Esto a qué se refiere en su conjunto? Se refiere a que el niño deja de ser niño para convertirse en un pequeño adulto y que se empapa de la problemática de sus progenitores. En la actualidad, este síndrome de alienación parental ya es admitido como enfermedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. No obstante ello, es hasta 2022 cuando se establezcan las formas de tratar esta situación como enfermedad. Mientras tanto, sigue existiendo, siendo reconocido, y que obviamente necesita un tratamiento específico
para establecer esa sanidad en el desarrollo de los menores. Por ello, necesario que se advierta que al momento de charlar con los menores, el diálogo de estos sea propio y no inducido por alguno de los progenitores. Bien, ¿cuáles son los síntomas que advertimos nosotros como operadores jurídicos al momento de que charlamos con los menores y nos hacen patente su deseo de no convivir con el padre no custodio? Es una agresividad, es un rechazo y una polaridad afectiva. ¿A qué me refiero o a qué se refiere esto? El niño toma como suyo los problemas que el progenitor custodio le dice, le comenta en relación a un síntoma de debilidad. Recordemos que los niños siempre se van a aliar con el más débil. Y obviamente, cuando un niño ve llorar a alguno de sus progenitores, pues entonces piensa que a el otro le está haciendo un daño. Y eso que provoca, el quererlo defender, y provoca una agresividad. Y si le agregamos todo el discurso que se le da por parte del progenitor, en donde quizás el papá es malo, el papá no te quiere, el papá se fue con otra, no nos debe comer, todo eso, agréguenlo a la cuestión de sufrimiento del otro progenitor y obviamente va a rechazarlo. Y tiene una polaridad afectiva, porque los niños a pesar de esa situación quieren y odian al papá, pero obviamente no quieren fallar a ese principio de lealtad que tienen con el progenitor custodio. Y entonces provocan en ellos una situación de desubicación de su personalidad y empiezan a hablar como adulto. Cuando yo he hablado con los niños nos dicen, eh, nos engañó, no nos da para comer, no nos da, nos engañó. Entonces él se vuelve sujeto de esa situación de adultos, lo cual no puede ser, por citarles un ejemplo. En este caso concreto, esta situación no puede suceder y se da de diferentes formas, como a continuación lo veremos. Aquí vemos en esta lámina esta circunstancia de lluvia de ideas que le van a meter al niño en su cabecita, como te abandonaron, te cambiaron, no te quieren, solo piensa en él, se olvidó de ti, no te ama. Toda esta situación obviamente se llena en la cabeza del niño y va a provocar en él una situación de rechazo, totalmente de rechazo hacia el progenitor no custodio y por lo tanto el no querer convivir con él y empezar a hablar mal de él. Por ello, encontraremos diversos niveles de síndrome de alienación parental. Estos niveles del síndrome de alienación parental son leves, media y grave. Pues empezaré por lo más leve, que es simplemente el rechazo que el niño tiene. Todavía no hay una situación directriz para oponerse, pero sí una negatividad por el ver sufrir al progenitor custodio, por la separación del padre y que obviamente no quiere convivir por haber lastimado al otro padre. La media, entonces ya vemos una situación de lenguaje un poco más fuerte en relación al otro padre, ya lo llama como un maldito, como un borracho, como un cerdo inclusive, o sea, vemos una situación un poco más álgida en el lenguaje del niño que obviamente no es propia de él, en donde nos abandonó, nos engañó, nos fue infieles, el nos es una situación que no es propia del menor. El menor ya está haciendo suyo el lenguaje del progenitor. La grave es de verdad la más fatal, puesto que en esta el lenguaje del niño va a consistir precisamente en tratar de hacer acciones como matar al cerdo desgraciado, el ser infeliz, el quererlo golpear, el quererlo matar, e inclusive niños me dijeron en su momento que querían atropellarlo y 2 veces echarle el carro encima. Obviamente un niño no sabe manejar, pero ¿eso qué significa? Ya deseos suicidas, otros también de que
agarrar un cuchillo y clavárselo, de plano un rechazo total de animadversión hacia el progenitor por ser hombre, por ejemplo, y que es un ser desgraciado y que sí todos los hombres son y que nunca se casarán, o por ejemplo el caso de una niña que me dijo que nunca se iba a casar con un hombre porque son unos perros infelices. Todas estas situaciones, por muy chuscas o exageradas, no son reales, son lenguajes que nos hacen ver que el niño de verdad está siendo influenciado. Aunque el papá o la mamá nos diga, es que yo no le digo nada de su papá, pregunto yo, díganme ustedes, el público en general, ¿quién como niño sabe qué es, por ejemplo, en el caso de una alienación grave, cómo sabe matar, cómo sabe en un momento dado que es un perro desgraciado, que es un infiel? Todavía quizás un borracho lo puedo entender, quizás lo puedo entender, pero recuerden que el niño tiene un pensamiento egocéntrico concreto y no puede tener circunstancias de mismo tiempo y lugar, ni mucho menos de discernimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que el niño todavía no ha comprendido o entendido en qué consisten las diferentes etapas o reacciones del ser humano. Por lo tanto, esto no deja lugar a dudas de que ha sido influenciado. Puede ser activa o pasivamente. Pasivamente por el sufrimiento que haga algunos de los progenitores por la separación, o bien porque si se da la convivencia, obviamente algunos padres dicen, bueno, si te vas te voy a extrañar mucho, o sabes qué, me voy a ir con tus primos a una fiesta y vamos a disfrutar y a gozar y a divertirnos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no quieres, no vas. El niño va a decir, pues no voy, me quedo. Es una forma pasiva. No estamos hablando mal del papá, pero es una forma de oponerse a la convivencia. O, en un momento dado, cuando se da la alienación grave, pues obviamente la madre o el padre dicen que sufren por todas las cuestiones que ha hecho el padre, es decir, que le fue infiel, que no da el dinero, que lo abandonó por otros hijos o que en un momento dado eso ha provocado que no coman ni tengan para poder subsistir. Ese tipo de situaciones obviamente que va a causar un odio, rencor y al mismo tiempo una bipolaridad entre el niño y sus papás. ¿Y qué va a hacer? O sea, el niño no va a querer de ninguna forma convivir con el papá y va a querer agredirlo de cualquier forma. Y obviamente, ¿esto qué significa? Un sentimiento de lealtad, un sentimiento de lealtad. Todo esto, con esto consiguen los papás custodios un sentimiento de lealtad y de rechazo. Porque es una consecuencia emocional que si te vas con el papá, me estás traicionando a mí. Y esto pues no puede suceder, ¿me explico? Esto no puede afectar el sano y adecuado desarrollo del niño y aquí tendremos que entrar con especialistas en psicología y quizás hasta psiquiatría, porque muchas de las veces estos eventos agravan en gran medida el desarrollo de los niños e incluso en algunos casos graves son los niños que se hartan de no poder hacer las cosas y se quitan la vida. Ha habido casos en los cuales los propios psiquiatras nos dicen, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado porque este niño se puede suicidar, dada la problemática de sus progenitores. Esta pugna por los hijos obviamente provoca el quererlo partir a la mitad, lo cual es imposible. No se puede hacer, es imposible que se haga y por eso se exhorta a los padres para que dejen y cesen en las hostilidades y que obviamente no inmiscuyan a los niños en su problemática, pues esto causa una violación a su derecho de convivencia para con sus progenitores. Le reitero insisto, son los dos quienes necesitan formar al niño, no solamente le compete a uno. Por favor, papás, quítense el hecho de que quien tenga la custodia tiene un derecho de exclusividad en relación a que no puedes ir a eventos escolares, no puedes preguntar de su desarrollo académico, no puedes ir si está enfermo el niño a verlo. O sea, no, señores, no. Los niños tienen que convivir con ambos padres. Esto es una violencia que se ejerce en perjuicio de los niños y que pues en un momento dado va a ser sancionada y va a afectar en su desarrollo personal cuando ellos sean adultos.
En este caso particular tendremos que reflexionar quién es la víctima en esta problemática. Pues desafortunadamente es nada menos que el niño. El niño porque está siendo violentado en su derecho fundamental de convivencia con ambos progenitores y todo por la necedad y egoísmo del otro progenitor. Son capaces inclusive de inventar enfermedades, de inventar muchas cuestiones que el niño no padece o cuestiones de falta de cuidado en las enfermedades de los niños. Y como ejemplo, pues hay papás o mamás que dicen que solamente a su lado pueden estar bien los niños porque se les dan los medicamentos a la hora, se les da la forma adecuada o se les pone la pomada en el momento adecuado, no se les cambia el pañal. Todas estas circunstancias de verdad en lo personal considero que no son viables, puesto que creo que todos los padres que quieran convivir con sus hijos en verdad profesan cariño y amor por los mismos y tendrán que aprender a, a, atender a sus hijos en el caso de enfermedades o en el caso de que porque son chiquitos, pues a cambiar el pañal. Es necesario que los dos tomen esa actividad de manera activa y no pasiva. Entonces es importante que los niños sean respetados en ese derecho de convivencia y que puedan abrazar libremente sin necesidad de culpa a cualquiera de los dos. En este caso particular es lamentable ir a los centros de convivencia y ver a los niños rechazar a los progenitores o simplemente no querer convivir con ellos, porque está ahí la figura materna y hay una necesidad de las figuras parentales y no obviamente de la figura materna, sino también de la paterna, cuando en los centros de convivencias no se van, no se retiran, se tienen que retirar cuando van al centro de convivencias. Y obviamente por unos instantes el niño vuelve a su realidad, pero desafortunadamente cuando acaba la convivencia se acaba. ¿Cuántas veces no me tocó ver o escuchar que los padres en el centro de convivencia llevaban juguetes o alguna ropa y los papás los tiraban o simplemente ya los rompían? Esta circunstancia no puede ser, señores. Tenemos que mejorar esa perspectiva y esa conducta, puesto que a quien se está contaminando y se está violentando es a su menor hijo. En ese contexto, esta síndrome de alienación parental viola varios derechos en perjuicio del niño y lo hace el papá que se opone a esa convivencia. Esto es, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una familia, a ser integrado en una familia, el derecho a la convivencia, el derecho al interés superior del menor, a la identidad familiar, tanto social como biológica. Esto no puede ser permisible ni permitido. Por ello, celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido esa circunstancia de un cambio de guardia y custodia cuando se vea la imposibilidad de la convivencia. Esto no es un juego, señores, es algo muy en serio y si ustedes pretenden que, porque muchas veces dicen que aunque lo diga el juez, ustedes no lo van a permitir, nosotros como autoridades deberemos proteger y respetar ese derecho de convivencia que tiene el niño y recordarles que está por encima del derecho que tienen ustedes a convivir con él, porque es él quien necesita de ambas figuras parentales, es él quien necesita los consejos y guía de ustedes. Y aun cuando puedan tener una sentencia y aun cuando puedan burlar a la ley, son ustedes los únicos responsables del sano y adecuado desarrollo de sus hijos. Esta conducta es una clásica especie de violencia psicológica y que puede traer consecuencias muy graves, créanme que muy graves, inclusive extremas. En este caso particular, el código sustantivo establece en el capítulo de violencia psicológica que puede provocar aquel padre que crea sentimientos de animadversión al o hacia el otro, la pérdida o suspensión de la guardia y custodia. ¿Qué significa esto? Un cambio de guardia y custodia al padre que no tenga la custodia. También puede ser sujeto de la patria potestad, pero aquí debemos establecer esta diferenciación. No se va a dar la pérdida de la patria potestad por el síndrome de alienación parental. Se va a dar por otro tipo diferente de violencia. Únicamente lo estoy estableciendo para no confundirlo porque me van a decir,
Oye, pero es que la fracción segunda del artículo 4.224 dice que por violencia familiar se puede pedir la pérdida de la patria potestad. Sí, efectivamente, pero en el caso particular de la violencia psicológica, el propio código establece que únicamente es la pérdida o suspensión de la guardia y custodia. ¿Qué significa esto? Que va a haber un cambio de circunstancias y que se lo van a quitar al padre custodio, pero no va a haber pérdida de la patria potestad por este tipo de violencia psicológica, porque es violencia psicológica. Y luego entonces, en este caso concreto, esto del síndrome de alienación parental es algo que tiene que ser atendido y cambiado en cuanto a la perspectiva de los progenitores al momento de su separación. Señores, no pueden inmiscuir en sus problemas a sus hijos. Sus hijos son libres de poder convivir en forma adecuada y respetuosa con ambos progenitores e inclusive con las figuras, con la familia empleada. Pero también, papás, invitarlos a que primero restablezcan la relación entre ustedes, es decir, entre los niños y sus figuras parentales, y no inmediatamente quieran meter a la familia empleada porque esto, lejos de beneficiar, puede perjudicar. Ni tampoco papás, si se separan por tener otra relación que no es pecado y que no es una situación ajena, por favor, no pretendan presentarle a la nueva pareja, pues esto es más que destructivo. Tienen que tener paciencia para poder establecer que el niño sane sus heridas y su visión respecto a estas circunstancias, para que pueda en un momento dado convivir con la nueva pareja, sea de papá o sea de mamá, porque los dos tienen ambos derechos. Pero también pónganse a pensar que el síndrome de alienación parental puede traer consecuencias irreversibles, como el hecho de que si el niño está contaminado, está alienado, está perdido en su personalidad y obviamente tiene un rechazo para estar con algún progenitor, con el progenitor no custodio, esto puede implicar inclusive que sea albergado ante las dependencias del DIF para efecto de que su tratamiento, porque no podemos esperar a que el niño sane mentalmente si sigue en el mismo foco de contaminación. Tiene que ser separado. Obviamente, un cambio de circunstancias no implica inmediatamente el que se vaya con el padre, porque no lo va a aceptar. Y esto, reitero, puede traer consecuencias negativas como el hecho de que el niño hasta pueda o quiera suicidarse o escaparse o hacer una tontería. Necesita un tratamiento previo para efecto de que pueda ser tratado psicológica y psiquiátricamente si es necesario y pueda retornar con el padre que va a ejercer ahora la custodia. Y con esto quiero invitar de verdad a todos los padres para que reflexionen sus posturas. Si tan malo es el otro padre, de verdad no lo hubieran elegido. Entonces, no se vale que ahora pretendan una venganza personal por conducta de sus hijos. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.